Hoy veremos el sincretismo de las triadas y el concepto Trinidad, su analogía. Este es un tema muy solicitado. Trataré entonces este tratado, que es muy amplio, ser lo más claro posible. Por ello les pido que escuchen con mucha atención y razonando bien esta tesis para una completa comprensión. Fíjate, es lamentable que tantas personas en todo el mundo no se tomen el tiempo para hacer una valoración veraz con un profundo análisis exegético sobre este tema. Y esto es, para tocar sus raíces etimológicas y así encontrar una razón real y verdadera. Empecemos. La Trinidad, según la teología religiosa, es la creencia en un Dios existente compuesto por tres personas o tres poderes, y que estas tres fuerzas convergen en una concatenación formando un solo Dios verdadero. Una teoría insólita y misteriosa. Veamos primero sus datos históricos y su sincretismo religioso. La Trinidad es una práctica religiosa que fue adoptada en un inicio por la Iglesia Católica Romana en un proceso largo y de muchas discusiones y modificaciones en diferentes escenarios y por muchos años. Esto fue un consenso teologal que no se completó en unos días, sino que llevó 807 años de esfuerzo y componendas hasta concluir su adopción como un dogma de fe en el Concilio de Letrán en el año 1215. Pero curiosamente, hasta este día, para los trinitarios, este anagrama compuesto sigue siendo todo un misterio. Fíjate, el hombre desde un principio tuvo una relación con Dios perfecta, pero a raíz del pecado fue expulsado y poco a poco fue degenerando aquel concepto pristino que el hombre tenía de Dios. Al pasar el tiempo, aparece un personaje llamado Nimrod, Génesis 10, que fue el fundador de la idolatría. Pon cuidado. Él, su esposa Semiramis y su hijo Tamus constituyeron la primera triada que existió en la historia de la humanidad. Entendiendo por triada la concepción de tres seres que tienen un vínculo particular en su divinidad. Al pasar los siglos, todas las religiones paganas babilónicas tienen una conexión subyugante de identidad con las famosas triadas. Entonces, cuando la religión es deportada a otros pueblos como Egipto, aparecen también estas triadas. En Egipto, por ejemplo, se constituyen Osiris, dios de la resurrección, Isis, dios de la maternidad y del nacimiento, y Horus, dios celeste, llamada triada osiriaca. Y así te podría nombrar muchas triadas que existieron en el paganismo, como en Grecia, India, Oriente Medio, Mesopotamia, etc. Pero sigamos adelante. Solo quiero mencionarte una triada que se cita en la Biblia de origen romano, y en esta ocasión se la adjudicaron a Pablo y Bernabé, y la constituía Júpiter, Mercurio y Venus. Hechos 14:12. ¿Te fijas? Después de conocer esto, veamos lo que nos interesa saber, y es la influencia de estas triadas en la creación de la triada cristiana en el sincretismo religioso. Pon cuidado. En todo el Antiguo Testamento no existe un solo pasaje en el que nos refiera la existencia de un Dios trino. No. Todos los profetas dieron a conocer la excelsa existencia de un solo Dios verdadero, recordando que Israel era un pueblo monoteísta.
ningún patriarca ni profeta, ni rey ni juez, ni vidente ni siervo, ni Adán y Eva, ni Abraham ni Noé, ni David, ni Sansón, ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni ningún profeta la mencionaron. Incluso ni Jesucristo, ni sus apóstoles la mencionaron. Siendo Jesús, como creen ellos, la segunda persona de la Trinidad, a Jesús le correspondía darla a conocer, pues Él es, según los trinitarios, es parte de esta misteriosa trilogía. Es más, en los 2 primeros siglos, ningún cristiano de toda la primitiva iglesia de este tiempo citó o creyó en la Trinidad, ni aparece este nombre en toda la Biblia. Si la Trinidad fuera una apoteósica fusión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos 3 dioses de manera extraordinaria generaran un solo Dios verdadero en una profunda amalgama de deidad eterna, ¿por qué nadie la mencionó? ¿Por qué nadie la declaró? Ni siquiera el hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento, Salomón, no la mencionó. Fíjate, el concepto tría es un concepto mitológico, utópico y mítico que marca el más grande engaño en toda la humanidad. Y aparte de esto, es una aberración en la que implícitamente se estigmatiza la grandeza inescrutable del único Dios verdadero para suponer que Dios es una tríada formado por varios dioses. Juan 17:3. Inaudito. De las antiguas tríadas paganas vienen los hombres sin entendimiento, y en un sincretismo le adjudican al único y eterno Dios una tríada que hasta el día de hoy es un misterio que nadie ha sabido explicar. Ahora, nosotros sí podemos demostrar que solo existe un Dios verdadero, soberano, único, supremo y absoluto. Te lo demuestro. De los múltiples versículos que hay en la Escritura, solo te pondré 5 de ellos para que veas la profunda verdad. Fíjate, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y no conocerás otro Dios fuera de mí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A la ley y al testimonio. Porque es aquí donde los hombres de Dios hubieran declarado una verdad tan importante. Tenían la oportunidad de hacerlo, pero ellos sabían que solo existe un Dios verdadero y no concatenado con otros dioses. Muy bien, ahora fíjate en los rasgos que expresó Jesús, que denotan su cordura, su humildad y su sabiduría, al no adjudicarse un lugar que no le correspondía. Jesucristo reconocía que su Padre era mayor que él. Juan 14:28. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Mayor en qué? Aquí la palabra mayor no indica edad, tiempo, cargo, humanidad, cronología. Aquí la palabra mayor indica potestad divina. Si Jesús fuera otro Dios, sería igual que el Padre, porque no hay un Dios grande y un Dios pequeño. Y Jesús lo dice explícitamente: el Padre mayor es que yo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? ¿Cómo puede ser que Jesús, el Dios Hijo,
haya recibido de Dios el Padre la potestad. ¿Acaso hay grados o jerarquías en la divinidad? ¿O cómo es posible que Jesús, cuando iba a ser entregado, siendo Dios Hijo, le fue a rogar a Dios Padre que apartara la copa de amargura que estaba por sufrir? Mateo 26:39. Un Dios rogando a otro Dios. ¿No es esto una total incongruencia? ¿O cómo es posible que al final de los tiempos, cuando todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo, siendo Dios, se sujetará a otro Dios? O sea, al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:28. Esto es insólito. ¿O cómo es posible que Jesús, siendo Dios Hijo, manifestó que todo lo que Él hacía o hablaba no lo hacía de su propia cuenta? ¿Por qué Él no podía, siendo Dios, sino que Dios Padre es el que hacía todas las obras? Juan 14:10. Inconcebible. O si no lo sabías, dice en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Fíjate, este grado de omnisciencia solo lo posee el Padre, el único Dios verdadero. Y así te podría seguir mostrando pasajes que demuestran la suma inconsistencia de la Trinidad. Creer en un Dios trino es una total aberración e inconsecuencia, y un insulto a la soberanía divina. Solo fíjate en esto, Juan 17:3. Aquí Jesús va a revelar energéticamente las piezas fundamentales que conforman la vida eterna. Pon cuidado. Y esta es la vida eterna. Ojo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si fueran tres, dejaría de ser único. ¿Y el Espíritu Santo no es parte de la vida eterna? ¿O se le olvidó a Jesús nombrarlo? ¿Te fijas? Mira, solo existe un Dios verdadero que es Espíritu y es Santo. Te lo repito, Dios es Espíritu y es Santo. Y Jesucristo no es la persona de la Santísima Trinidad, no. Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, quien vino a la tierra para dárnoslo a conocer. 1 de Juan 5:20. ¿Te fijas? Y lo último, el famoso versículo de Mateo 28:19. Y esto es primera vez que lo expreso y lo dirijo a título personal. En los manuscritos originales, los manuscritos reales y fidedignos, no aparece este versículo completo. Aparece de esta manera en el pergamino original. Las escrituras apartadas de la nación de Israel en restauración, con un contenido tanto de la Tanaj y el Brit. Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedes revisarlo. Lo mismo 1 de Juan 5:7 no aparece en los originales. Se pretende pensar que fue una añadidura con un propósito, pero aunque apareciera y fuera un versículo original, tiene su explicación exegética, y esta explicación no sustenta la Trinidad. Veamos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjate, aquí la mayoría dice: aquí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Lo que ellos no hacen es discernir este versículo. Ojo, Jesús no estaba pidiendo 3 nombres de 3 dioses, no. Jesús pedía el único nombre de salvación, del Padre, porque Él lo dio, del Hijo, porque era para Él, y del Espíritu Santo, porque fue mediante su manifestación que Él lo recibió. Solo lee Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí aparece el excelso proceso. El Padre, en su sola potestad, tenía un nombre que es sobre todo nombre, y lo manifestó a través de su Espíritu, y lo recibió su amado Hijo. ¿Te fijas? Entonces concluyo. La Iglesia del Señor jamás acepta ideologías filosóficas de los hombres, y menos adopciones paganas babilónicas. La Iglesia del Señor se rige expresamente por la revelación de Jesucristo, y esta excelsa revelación es la que traen únicamente los apóstoles enviados por Dios. Gálatas 1:12. Esta es nuestra enseñanza e instrucción. Esta es la doctrina que nos ha dado luz y sabiduría, y nos ha hecho los hombres y mujeres más felices de la tierra. Al Señor sea toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Espero te sirva esta información. Compártela, dale like, y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, y no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Que Dios les bendiga.